Mi hermana vendió nuestra infancia por $20,000. Y lo perdió todo. El día de mi boda, descubrí quién era realmente mi familia. La traición vino con vestido y sonrisa. El día que me casé perdí una hermana. No porque muriera, sino porque eligió un vestido diferente y un apellido que no era el mío. Xavier debía estar a mi lado. Era mi dama de honor desde que éramos niñas y jugábamos a casarnos en el jardín, con sábanas viejas por velo y margaritas robadas por ramo. Pero al final, se fue con Sierra. Sí, nuestra hermanastra. Por dinero. Me enteré días antes del enlace. Mamá me lo soltó como si no fuera a destrozarme. Xavier va a ser la dama de honor de Sierra. Me quedé en silencio. La rabia no hizo ruido, solo se apretó en mis nudillos. Durante meses Xavier había prometido estar conmigo, pero en las últimas semanas su presencia se volvió lejana, sus respuestas vagas, su voz cansada. Cuando por fin la confronté tartamudeó excusas, que el trabajo, que el estrés, que no quería decepcionarme. Me pidió salir del rol. Fingí entender. Le dije que no pasaba nada, aunque doliera. Llamé a Ramona. Y Ramona, mi amiga desde la infancia, lo hizo con todo el corazón. En el discurso de la boda la llamé mi hermana de otra madre. Y lo dije de verdad. Porque fue ella quien estuvo cuando más lo necesité. Xavier, en cambio, me cambió por una hermanastra que siempre ha buscado opacarme. Sierra. Fría, egocéntrica, oportunista. La que anunció su compromiso apenas semanas después del mío y organizó su boda para que coincidiera con la mía. ¿Competencia? Tal vez. Pero nunca fue justa. Porque yo perdí más que tiempo o esfuerzo. Perdí a alguien que por sangre se suponía que debía quedarse. Y aún así, todos esperaban que la incluyera en mi discurso. Como si traicionar no tuviera consecuencias. Como si la lealtad no importara. Lo que realmente desgarra no es que Xavier me haya dejado sola en el altar, no literalmente, pero así se sintió, sino que lo hizo con una sonrisa, y por un cheque. Sí, Sierra le pagó. Mi hermanastra le compró su lealtad y Xavier la vendió barata. Fue mamá quien me lo contó. A pesar de que Xavier le pidió que guardara el secreto, mamá no pudo callar. Tienes derecho a saber, me dijo con la voz cargada de tristeza. Y tenía razón. Porque no era solo una boda, era nuestra historia, nuestra infancia prometiéndose estar ahí la una para la otra. En cuanto supe la verdad, fui a buscarla. Necesitaba escuchar sus razones de su propia boca. Al principio mintió. Lo negó todo con una torpeza que dolía más que la confesión. Pero cuando se dio cuenta de que no tenía salida, se quebró. Se desplomó en lágrimas y confesó que Sierra, en su eterna competencia silenciosa, no soportaba que yo me casara antes que ella. ¿Y su venganza? Robarme a mi dama de honor. Reclutar a Xavier. Pagarle para que me abandonara. Xavier dijo que se negó al principio, que lo intentó. Pero que la cifra era demasiado alta para alguien como ella. Que Sierra puede permitirse ese tipo de gestos mezquinos con la facilidad con la que uno se cambia de abrigo. Me dijo que planeaba compensarme. Que usaría parte de ese dinero para comprarme una obra de arte, algo a mi altura. Una pintura cara. Como si pudiera colgarla sobre el hueco que dejó. Le dije que no quería más drama. Que podía venir a la boda, sí, como invitada. Pero que no esperaba nada más de ella. Ni lágrimas. Ni regalos. Ni excusas. Desde entonces ha intentado buscarme, dejarme mensajes, sonreírme entre copas. Yo he sido cordial. Casi indiferente. Fingí que no pasaba nada porque no iba a permitir que mi boda se manchara con todo aquello. Cuando la gente preguntaba por qué no estaba en el cortejo, repetía la historia oficial, demasiado trabajo, estrés, tuvo que hacerse a un lado. La mentira era más elegante que la verdad, y a veces la elegancia es necesaria. Pero el discurso, ahí no mentí. Agradecí a todos, a mis padres, a mis damas, a los padrinos, incluso a quienes apenas me conocen y aún así estuvieron. Y luego hablé de alguien especial. No dije su nombre hasta el final, lo dejé flotar como un secreto. La sala enmudeció. Muchos creyeron que me refería a Xavier. Vi sus rostros iluminarse con esperanza.
Pero al final dije su nombre, Ramona. Y entonces el silencio se volvió sorpresa. La llamé mi hermana del alma. ¿Por qué lo es? Cada palabra fue real. Cada sílaba, una cicatriz cerrada. Dije que Ramona era mi hermana del corazón. No porque sonara bonito, sino porque era la verdad más pura que pude pronunciar ese día. Ella sabía todo. Conocía cada herida abierta, cada palabra no dicha que me quemaba por dentro. Fue con ella con quien lloré la decepción, con quien deshice la rabia en conversaciones largas y silencios compartidos. Pero Ramona no solo me escuchó. Se lanzó de lleno al fuego. Asumió su papel de dama de honor como si siempre hubiese sido suyo. Y lo hizo con tanta entrega, tanta dignidad, que se ganó ese lugar en mi discurso y en mi vida. Cuando Xavier decidió que había cosas más importantes, fue Ramona quien sostuvo el velo y el ánimo. Por eso la llamé hermana. Porque lo fue. Aquellas palabras, lejos de ser un ataque, eran un homenaje. Pero parece que la verdad escuece donde hay culpa. Xavier se sintió aludida. Mis padres molestos. Incluso mi madrastra, que jamás ha estado verdaderamente de mi lado, no tardó en hacerse eco del escándalo. Dicen que fue innecesario, cruel. Que toda la familia anda murmurando por lo bajo, como si la omisión hubiera sido un cuchillo. Pero lo cierto es que si pasa algo. Xavier y yo no estamos bien. Y no tengo intención de disfrazarlo con sonrisas falsas o palabras vacías. Si alguien queda mal en esta historia, no soy yo. Yo no vendí una promesa de infancia por dinero. No me arrepiento del discurso. Cada palabra fue sentida. Quise agradecer a Ramona, y lo hice. Si eso duele, es porque hay una herida que no cerró bien. ¿Soy la mala por preferir pastel de chocolate en lugar del tradicional de vainilla? Tal vez esta. Hablé con mis padres. Les dejé claro que no me disculparé. Lo que dije no fue un acto de venganza, sino de gratitud. En una boda se honra a quienes estuvieron, no a quienes se ausentaron voluntariamente. Si hay familiares que creen que fui injusta, tienen todo el derecho de pensar así. Pero eso no cambiará lo que siento. El pastel fue de chocolate. Porque lo elegí yo. Igual que elegí a quién agradecer. Y aunque ahora el ambiente esté frío, al menos quedó claro que mi decisión no fue un capricho, sino una forma de proteger lo que me quedaba de paz. Que cada quien lleve su culpa como pueda. Yo ya solté la mía. Pero Xavier no lo soportó. No soportó que le dijera con calma y firmeza que no pensaba disculparme. Que necesitaba que dejara de acosarme con mensajes que oscilaban entre la culpa y la rabia, como si yo fuera la traidora en esta historia. Lo llevó más lejos. Mucho más lejos. Sus palabras ya no eran las de una hermana herida, sino de alguien convencida de que tenía derecho a todo. Me soltó que al menos ahora conocía mis verdaderos colores y que, gracias a eso, ya no sentía ni una pizca de culpa por haber aceptado ser dama de honor de Sierra. Que si este detalle insignificante bastaba para derrumbar años de relación, entonces nunca valió la pena. Le respondí simplemente, perfecto. Que disfrutes la boda de Sierra. Y luego la bloqueé. Porque hay un punto en el que la paz personal vale más que una relación podrida por dentro. Lo irónico es que la mayoría de las acusaciones que me lanzó eran un espejo. Palabras que calzaban mejor en su boca que en la mía. Pero ya no quería seguir en ese juego. ¿Para qué? Mi esposo y yo estamos de luna de miel. El mar, el sol, la promesa de una calma merecida. Pero aún aquí, entre paisajes hermosos y copas de vino, Xavier logra colarse. Como una sombra. Estoy intentando relajarme, de verdad que sí. Pero mientras yo intentaba olvidar, ella se las arregló para perturbar incluso este respiro. Como la bloqueé, empezó a escribirle a él. Al principio, él no me dijo nada. Lo entiendo. Quería protegerme. No quería que este viaje comenzara con más nudos en el pecho. Ignoró sus mensajes como quien ignora una tormenta al fondo del horizonte. Pero hoy fue distinto. Mientras caminábamos por una ciudad extraña, con las manos entrelazadas y el mundo por un rato en silencio, Xavier decidió llamar. Una vez. Luego otra. Y otra. Hasta acumular 38 llamadas perdidas.
38. Él trató de mantener la compostura. Yo noté la tensión en su mandíbula, los dedos apretando el teléfono como si contuviera algo más que plástico y metal. Finalmente me lo contó todo. Me dijo que desde hace días ella lo estaba buscando para que intercediera por ella, para que me hiciera entrar en razón. Me sentí humillada. Y cansada. Le dije que contestara. Que yo hablaría. Que ya era suficiente. Pero él me miró, negó con la cabeza y me dijo, déjamelo a mí. Lo vi desbordarse. No fue un arrebato torpe ni impulsivo. Fue volcánico. Preciso. Su voz, normalmente suave, se volvió acero. No gritó. No necesitó hacerlo. Cada palabra era un golpe perfectamente calculado. La furia le temblaba en las sienes mientras le decía a Xavier exactamente lo que pensaba de su conducta, de su egoísmo, de su absoluta falta de límites. Y por primera vez en toda esta historia, sentí que alguien más llevaba mi herida. Espero sinceramente que ella lo haya escuchado. Que haya comprendido. Porque yo ya no pienso repetir nada. Mi esposo fue claro, firme y por primera vez implacable. Le dijo a Xavier que no tenía derecho alguno a seguir llamando. Que no solo estaba violando mi espacio, sino también el suyo. Que ya le había dejado claro, varias veces, que no iba a mediar, que no quería involucrarse en un conflicto que ella misma había provocado. Le recordó que no había sido amable conmigo, que había actuado con egoísmo y que ahora, si yo decidía mantener la distancia, era algo que debía respetar. Que las disculpas no son conjuros, que a veces el perdón necesita tiempo. Y que si ni siquiera era capaz de conceder eso, entonces era mejor que nos dejara en paz. Esa fue la versión diplomática. La real, y aquí advierto, no apta para almas sensibles, fue más directa. ¿Podés entender que estamos en medio de un maldito viaje para descansar y no dejas de llamar cada 5 segundos? Tengo el teléfono con sonido por si hay una emergencia en el trabajo, no para que la hermana que traicionó la confianza de mi esposa me atormente como si esto fuera asunto mío. Ya deberías haber entendido, a la segunda llamada, que no queremos saber nada de ti. A mi esposa no le interesa tenerte cerca. Está descansando. Yo también. Pero, no. Tenías que venir a jodernos con tu mezquindad, ¿querés un consejo? Agarrá el teléfono, ponételo boca arriba, trágatelo, y dentro de unas 12 horas, bueno, ya sabes qué hacer. Y colgó. Se quedó mirando la pantalla con los labios apretados, rojo como el infierno. Me senté a su lado en la cama, intentando calmarlo con una botella del minibar, aunque fuese agua. Me la rechazó. Voy a necesitar algo más fuerte, dijo exhalando por la nariz como un toro a punto de embestir. Y por primera vez en días me reí. Me sentí más liviana. La furia que me había estado consumiendo ya no era solo mía, alguien la había compartido, la había dicho en voz alta. No necesito que nadie me defienda. Pero esa vez, lo agradecí. Lo valoré más de lo que él imagina. Más tarde hicimos lo que se espera en una luna de miel. No porque fuera lo tradicional, sino porque al fin sentía que podía respirar. Hasta que llegaron los mensajes de mis padres. Estaban furiosos. No conmigo esta vez, sino con él. Que cómo se había atrevido a hablarle así a Xavier. Que al volver habría una conversación familiar para resolver el asunto, y que por algún motivo absurdo, Sierra también estaría incluida. Sierra. Como si fuera parte de mi historia. Como si no fuera ella la que incendió todo desde el principio. Estuve a punto de escribirles una réplica rápida y afilada, pero mi esposo me detuvo. Me recordó con suavidad que estábamos en nuestra luna de miel. Que no debía dejar que me arrastraran al barro. Tenía razón. Así que dejé el teléfono a un lado, respiré hondo y decidí que por ahora no iba a preocuparme. Quedan un par de días antes de volver. Solo pido que el drama familiar se tome un descanso y me deje disfrutar lo que queda de este viaje. Y si no, bueno, que estén preparados. Porque no pienso sentarme a esa mesa para ser reprendida por proteger mi paz. Y mi esposo, que ha sido todo paciencia hasta ahora, también está llegando al límite. Lo sé. No lo parece. Pero eso es lo que hacen 38 llamadas en una tarde. Ayer regresamos.
Los últimos días de nuestra luna de miel fueron un remanso sin sobresaltos, un silencio reparador tras la tormenta. Pero sabíamos que no podíamos quedarnos allí para siempre. La realidad inevitable nos esperaba. Esta mañana llamé a mis padres. Les dije que ya estábamos de vuelta, y que era hora de hablar. Todos. Que quería cerrar este capítulo de una vez. Aceptaron. Vinieron por la tarde, pero no solos. Trajeron a mi madrastra. Y a Sierra. A pesar de que les pedí claramente que no lo hicieran. Que no quería verla. Que esto era entre Xavier y yo. Pero por supuesto tuvieron que convertirlo en un espectáculo. Sí, Sierra fue quien le ofreció dinero a Xavier. Pero Xavier eligió. Nadie la forzó. Ella eligió el dinero sobre mí. Sobre nuestra historia. Sobre su palabra. Cuando los vi llegar, respiré hondo. Les dije que no creía que Sierra debiera estar allí, pero que no iba a ser grosera. Le abrí la puerta. Le permití entrar. Le pedí, eso sí, que guardara silencio mientras hablábamos. Solo eso. Mi madrastra se quedó callada. Sierra, no tanto. Puso los ojos en blanco como una adolescente aburrida. Se sentó con esa arrogancia impune que siempre ha tenido. Comencé a hablar. Les dije que ya había habido demasiado drama. Que era lamentable cómo nos habíamos comportado como familia. Que debíamos resolverlo o al menos cerrar el tema. Sierra fue la primera en interrumpir. A pesar de mi advertencia. La interrumpí yo. Te dije que te podías quedar si no hablabas. Si no podés respetar eso, podés esperar afuera. Pero no se contuvo. Me acusó de haberle copiado las fechas, de estar celosa, de montar una boda más grande para opacarla. ¡Qué ironía! Me acusaba de exactamente lo que ella hizo. Y me cansé. Por años me callé. Por años soporté su condescendencia, sus miradas, su desprecio disfrazado de cortesía. Pero ese día, frente a todos, le dije exactamente quién era y lo que pensaba de ella. Sin suavizar, sin medir. El silencio posterior duró segundos, luego vinieron las voces. Todas en mi contra. Xavier, mis padres, Sierra, su madre. Todos diciendo que yo era el problema. Que yo había causado todo. Que era egoísta, rencorosa, dramática. Me miraban como si yo hubiera encendido la mecha. Como si no fuera yo la que había pasado semanas tragando palabras y fingiendo calma. Les dije que podían pensar lo que quisieran. Que si preferían ponerse del lado de quienes me deslealtaron, entonces era más fácil para todos, ellos me veían como la mala, y yo ya no tenía que fingir que me importaban. Mi esposo se levantó. Su voz fue serena pero definitiva. Creo que es hora de que se vayan. Esto no es una conversación, es un juicio. Y nosotros no estamos obligados a sentarnos en el banquillo. ¿No les gustó? Por supuesto que no. Esperaban lágrimas, súplicas, alguna forma de por favor, no me odien. Pero yo no les rogué. Les abrí la puerta. Literal y metafóricamente. Si tan convencidos estaban de que yo era el problema, entonces les estaba haciendo un favor. A mis padres tampoco les gustó que mi esposo tomara la palabra para decir lo obvio, que ya era suficiente, que era hora de marcharse. Se ofendieron. Le dijeron que no era parte de la familia. Bastante irónico considerando que tampoco lo son ni Sierra ni mi madrastra, y sin embargo allí estaban, sentadas con expresión de fastidio, como si olieran algo desagradable. Y curiosamente la única presencia molesta en la habitación era la suya. Intentaron desacreditarlo, decirle que su opinión no importaba. Entonces él, con absoluta calma, dijo que llamaría a la policía si no salían por voluntad propia. Y eso bastó. Con narices alzadas y dignidad fingida, se fueron. Quiero parecer fuerte. Quiero actuar como si todo esto me resbalara. Pero no. Me afecta. Me duele que mi propia familia haya transformado un desacuerdo en una guerra civil. No soy una persona confrontativa. Solo quiero cerrar este capítulo y vivir en paz. Pero si deciden traer el conflicto a mi puerta, a veces no queda otra opción más que responder. Sierra se casó hace un par de días.
Las redes sociales están inundadas de fotos. Sonrisas, copas alzadas, vestidos de diseñador. Toda mi familia fue. Incluso mi madre. Imagino que fue la oportunidad perfecta para reunirse en su desprecio compartido hacia mí. Y bien por ellos. Lo cierto es que al final del día, yo soy más feliz. Porque estoy rodeada de personas que me quieren de verdad. Porque mi esposo me respeta y me protege sin pedir permiso. Porque mis suegros, que ni siquiera comparten mi sangre, han mostrado más lealtad que aquellos que sí lo hacen. Lo gracioso es que todo esto empezó porque no mencioné a Xavier en un discurso. Porque no agradecí a alguien que me traicionó. Y porque no fingí que todo estaba bien cuando no lo estaba. Y ahora veo a mis padres anunciando un viaje, uno que me consta, ha sido pagado con el dinero de Xavier, el mismo que salió del bolsillo de Sierra, o mejor dicho, del de su esposo. Si Sierra cree que ganó por quedarse con ellos, que lo crea. No perdí una familia. Me deshice de una carga. Muchos decían que el karma alcanzaría a Sierra. Que tarde o temprano su comportamiento tendría consecuencias. Bueno, digamos que el karma hizo una ligera curva, pero llegó. Sierra no fue infiel. Al menos no que yo sepa. Pero digamos que hubo un divorcio en proceso, y por una razón que me hizo reír más de lo que debería. Su esposo, Ramiro, no sabía nada sobre lo que pasaba entre bastidores. No conocía el drama de mi familia, ni el trueque silencioso de damas de honor por dinero. Pensaba que Sierra simplemente organizaba una boda. Pero un día, revisando los estados de cuenta, vio un cargo de casi $20,000 en su tarjeta de crédito. No lo reconocía. Pensó que era un fraude. La bloqueó. Ese dinero, por si no lo han adivinado, era el pago para Xavier. El mismo dinero con el que Sierra planeaba financiar un viaje para mi hermana, mis padres y mi madrastra. Cuando la tarjeta fue cancelada, el viaje se cayó. Sierra, furiosa, fue a reclamarle a Ramiro porque su tarjeta ya no funcionaba. Y ahí, sin escapatoria, tuvo que contarle la verdad. La ironía me hace sonreír. El dinero con el que intentó comprar lealtades, terminó siendo lo que rompió su matrimonio. Lo llamaron karma. Yo prefiero llamarlo, una jugada limpia del universo. Según Sierra, su intención era noble, quería hacerle un regalo a mi familia. Pero su esposo, Ramiro, no lo creyó del todo. Le resultó extraño que incluso mi madre estuviera invitada al viaje familiar, cuando ni siquiera yo, la hija biológica, había sido considerada. Más aún, le llamó la atención que Xavier fuera su dama de honor, siendo que Sierra no es precisamente popular ni sociable. La duda lo llevó a buscar respuestas. Y de todas las personas a las que pudo acudir, me eligió a mí. No tenía mi número. No sé cómo lo consiguió. Pero lo hizo. Y también consiguió la historia completa. Le conté lo necesario sin dramatismo. Le ofrecí, si sentía que le faltaba contexto, que leyera la historia completa donde empezó todo esto. Así que si estás leyendo esto ahora, hola. Bienvenido a la otra cara del espejo. Y si alguien en los comentarios quiere dejarle un mensaje al casi ex, técnicamente ex, esposo de Sierra, adelante. Él también merece su lugar en esta historia. Le pedí una sola cosa, que no dijera nada a mi familia. No los quiero de vuelta aquí. Y luego, el desenlace. Como habían pasado menos de 2 meses desde la boda, y considerando el uso indebido de su tarjeta para financiar un viaje que él jamás autorizó, Ramiro solicitó una anulación. No un divorcio. Una anulación. Es decir, legalmente nunca estuvieron casados. Y con eso Sierra se quedó sin luna de miel, sin viaje, sin marido y, espero, con algo que pensar. Desde entonces mis padres y Xavier han intentado contactarme. ¿Puedes creerlo? Después de todo lo que pasó, ahora quieren hablar. No se los he puesto fácil. He configurado el teléfono para filtrar números desconocidos. Mi esposo hizo lo mismo. Solo una vez respondí sin mirar, y al escuchar sus voces, respondí sin rencor pero con firmeza. Ya hablamos demasiado. Y colgué. Desde entonces silencio. A veces entre risas mi esposo y yo decimos que tenemos el 91 marcado en el teléfono. Por si llegan a aparecer de nuevo,
solo nos haría falta presionar un uno más. En el fondo, le agradezco a Sierra. Porque fue ella quien me mostró quién era mi verdadera familia. Quien estaba dispuesto a abandonarme por un viaje que al final ni siquiera se hizo. Y espero que ella también haya aprendido algo de su anulación. No sé si ha descubierto que fue su exmarido quien habló conmigo. Aunque sinceramente dudo que importe. Él ya estaba lo suficientemente molesto solo con ver el cargo. Porque aunque estés bien económicamente, $20,000 no son calderilla. Al final, todo cayó por su propio peso. Sin necesidad de venganza. Solo verdad y tiempo.